Bueno, mi nombre es Michael Schmitz. Yo soy geólogo de profesión con un doctorado en geofísica de la Universidad Libre de Berlín en Alemania. Y desde el año 1997 yo estoy en Venezuela. Empecé en la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, donde formé el grupo de geofísica, donde estuvo muy cercano con la gente de sismología. Y actualmente soy jubilado de la fundación y soy profesor titular de las universidades Simón Bolívar y Universidad Central de Venezuela en la materia sismología y geofísica, materia sísmica principalmente. He trabajado largamente en todo lo relacionado con, primero, la conformación de la corteza terrestre, el riesgo sísmico y la microzonificación sísmica, donde conjuegan los conocimientos del subsuelo geológico, geofísico, con el fin de dar pautas para la construcción dentro del centros urbanos. Bueno, desde que llegué a Venezuela, obviamente me he acercado a la sociedad geológica y soy miembro de la Sociedad Venezolana de Ingeniero Geofísico, SOVG, donde he estado participando también en la junta directiva y donde hemos organizado eh, varios congresos donde hemos confluido con muchos profesionales de la geofísica en Venezuela e internacional. Para responder a esa pregunta es importante que nos recordemos qué quiere decir un epicentro. Y ahí puede haber diferentes definiciones del epicentro. Obviamente yo primero vi las dos localizaciones del USGS, que ambos están cercanos en la zona entre San Felipe y Morón, uno sobre la falla Boconó y el segundo un poco más fuerte sobre la falla Morón que continúa en la falla San Sebastián. Bueno, vamos a dejarlo así. Entonces yo estaba realmente viajando de Cumaná y vi los reportes de las réplicas de Fumbisis, o mejor dicho, de los reportes de sismicidad de Fumbisis, y dije, oye, pero esa sismicidad no son réplicas, esa sismicidad ocurre en La Guaira, pero el epicentro no está como a 200 kilómetros al oeste de ese sitio. Entonces yo no entendí nada y a ese momento todavía ni siquiera sabía dónde están los principales daños. Entonces yo me comunico con esa gente y pregunto, oye, ¿qué pasa acá? ¿Por qué tenemos esa actividad sísmica y no principalmente dónde están los epicentros? Después me dijo un estudiante mío, pero fíjate, GFZ Potsdam me ubicó el sismo principal frente a La Guaira. Y ahí yo empiezo a entender. Y realmente ahí tenemos que volver a la definición del epicentro. El epicentro muchas veces está definido como el sitio donde inicia la ruptura, pero la ruptura de un sismo de magnitud 7.5 es, tiene una longitud de 200 kilómetros, justamente. ¿Qué pasa? Que el bloque, y ahí es en parte el bloque no andino, pero principalmente es el bloque de la placa del Caribe, se mueve hacia el este y sabemos que hay un desplazamiento entre 1 y 2 metros. Entonces, ese desplazamiento ocurre a lo largo de 200 kilómetros y durante todo ese desplazamiento que se desarrolla con una velocidad de 3 kilómetros por segundo, es decir, tarda prácticamente 1 minuto en romperse eh, esa ruptura. Durante ese tiempo, entonces hay emisión de energía y parece que incluso hubo una mayor liberación de energía al final de la ruptura, razón por la cual el GFZ Potsdam localiza ese evento mayor frente a La Guaira. Pero tenemos también una tercera localización que es del CMT, se llama el sistema GCMT, y eso quiere decir Centroid Moment Tensor. Este sistema localiza el centro de la liberación de la energía y su epicentro
está ubicado prácticamente frente a Catialamá. Y por la cercanía en tiempo, es el primer subevento que le asocian magnitud 7.2 y el segundo que viene de la falla Morón a 5 kilómetros de Boconó, le asocian 7.5. Ellos realmente dicen, porque son menos de un minuto y prácticamente en la mecánica es como un solo evento. Entonces ahí podemos, es una cuestión académica si decimos si es doblete sísmico o no. Y yo lo veo como un solo evento que empieza en dos patas diferentes, en Boconó y en Morón, pero al final se desarrolla como un solo evento que también genera cierta dificultad de leer bien las lecturas porque se solapan esos dos eventos. Entonces, pero lo otro que yo puse énfasis y lo fui discutiendo con los colegas, ¿qué pasa si cuando ya nos dimos cuenta que realmente fue muy fuertemente afectado La Guaira, con una destrucción realmente horrible? ¿Qué pasa si a esa gente le decimos que ese sismo ocurrió a 200 kilómetros al oeste? Nadie va a entender nada. Entonces, yo simplemente me quedo con la localización del CMT o incluso del GFZ Potsdam, si tú quieres, que es un sismo frente a las costas de La Guaira. Y yo también propuse, y yo creo que eso fue aceptado, o en discusión propusimos junto con Andrés Inge, que se llame ese el sismo de La Guaira, aunque fue originado a 200 kilómetros al oeste, pero el impacto principal ocurrió en La Guaira. Pues eso, espero que eso más o menos explica por qué esas diferencias en epicentro, pero fíjate, el dar un punto de un epicentro es una simplificación que para un sismo pequeño es manejable. Si tengo un sismo de magnitud 5, tal vez la ruptura son 5 kilómetros y la puedo expresar como un punto. Pero un sismo de magnitud 7.5, la ruptura son 200 kilómetros. Yo pudiera poner un punto a lo largo de cualquier parte de esos 200 kilómetros, pero es mucho más razonable ponerlo donde está la afectación principal y donde está la liberación principal de la energía que es frente a Catialamá. Fíjate, En es un particular. debate académico, pero nosotros tenemos que darle respuesta a las personas y las Sí. personas no te van a entender si tú les dices, oye, despreocúpate, ese sismo ocurrió a 200 kilómetros más al oeste. No, no, ese sismo ocurrió frente a la costa de La Guaira. Um, yo creo que hay dos aspectos importantes que tomar en cuenta cuando hablemos de riesgo de tsunami o peligro de tsunami. Primero, el inicio de la ruptura ocurrió en la falla Boconó, que es en tierra. Esta parte del deslizamiento de la falla no va a generar ningún tsunami porque no está involucrado una parte marina. Ahorita, como hemos visto que una parte importante de la ruptura se desarrolla frente a la costa del litoral central, sí está de alguna manera involucrado el mar, pero no hay un movimiento importante de masas de agua que pudiera generar eh, un tsunami, porque la falla, el mecanismo de la falla es una falla transcurrente, es decir, son dos placas que se mueven horizontalmente una al lado del otro, es decir, la placa caribeña se mueve frente a la placa sudamericana, pero eso no implica una gran afectación del cuerpo de agua, lo que genera tsunami. Si bien no está totalmente desconsiderado que puede haber un tsunami en fallas transcurrentes, la situación más normal de tsunami es en zonas de subducción, donde una placa se pone por debajo de la otra y si encima de la placa hay un cuerpo de agua que se quiere comprimir, pero el agua no se comprime, entonces esa agua escapa y genera esa ola muy importante que frente a la costa se manifiestan como tsunami. Entonces yo sinceramente, a pesar de que ha sido un sismo de magnitud 7.5, no he entendido por qué se lanza una alerta de tsunami y yo creo que el tsunami es una muy, muy remota
posibilidad que no tomaría en cuenta en ese caso, sinceramente. Bueno, fíjate, las réplicas se guían por leyes de la física, de liberación de energía, por ejemplo, la ley de Omori. eh, y eso nos dice cuando hay un evento principal, eh, como este evento es la respuesta de un movimiento de un bloque tectónico frente a otro bloque, pero esa falla es finita o ese segmento que se mueve es finita y prácticamente choca con otra parte de la falla que no se ha movido. Entonces ahí se genera un desequilibrio. Es decir, el sismo es una respuesta a un desequilibrio preexistente, se mueve ese bloque 1 metro o 2 metros, pero al moverse 1 metro y chocar con una parte que no se está moviendo, genera otro desequilibrio. Esos desequilibrios se ajustan poco a poco en lo que llamamos las réplicas. Ahorita esas leyes físicas generalmente dicen que esa liberación de energía y ese acomodo es como asintótico, es que tienes un sismo de magnitud 7, la principal réplica va a ser una magnitud menor, la segunda tipo de réplica 2 magnitudes menores y después tenemos un montón de réplicas como lo estamos experimentando de magnitud 4 o menores que pueden durar durante meses. Yo me acuerdo del sismo de 1812 que ocurrió en la misma zona y prácticamente con las mismas características, un evento en Boconó, un evento en San Sebastián. Esas réplicas, yo creo que la gente reportó réplicas prácticamente durante 2 años sentidas. Pero yo diría mínimo que vamos a tener réplicas posiblemente sentidas durante varios meses. Es muy probable que todavía pueda haber una réplica mayor a la que vimos, creo que ayer, una réplica magnitud 5, porque simplemente las leyes de la física te dicen que hay una cierta graduación de las réplicas. La mayor normalmente tiene una magnitud menor que el evento principal. Pero obviamente la naturaleza no siempre nos obedece a nuestras leyes y puede haber ciertas variaciones en estos patrones de comportamiento de réplicas. Yo creo que otro elemento a tomar en cuenta es que las réplicas las esperamos a lo largo de toda la ruptura. Es decir, hemos al comienzo experimentado muchas réplicas al final de la ruptura cerca de Caraballeda. Hemos visto algunas réplicas en la zona entre Morón y San Felipe. Ahorita estamos viendo algunas réplicas en el norte de Aragua, en el norte de Carabobo. Al final, en sumatoria, pienso que vamos a ver prácticamente las réplicas a lo largo de toda esa falla, justamente para hacer un seguimiento y para entender bien qué es lo que pasó. Estamos tratando de obtener apoyo internacional para instalar unos 200 equipos sismológicos en todo el norte del país para poder detectar con mucha precisión la localización, la profundidad y las características de esas réplicas. Yo espero que esa campaña pueda empezarse la semana que viene. Obviamente siempre hay algo de papeleo y obviamente ni siquiera es el momento para entrar en la zona más afectada en La Guaira, pero estamos haciendo un esfuerzo importante para traer a varios grupos internacionales. Viene un grupo importante de China, ya nos aprobaron, un grupo importante de Estados Unidos, estamos esperando también Costa Rica, tenemos apoyo de un grupo chileno. Entonces yo creo que vamos a tener una importante actividad de medición detallada del patrón de las réplicas para entender toda la tectónica de la región que nos da pautas para futuras interpretaciones y tomas de decisión. Ok.
Fíjate, vamos a empezar con Caracas, que tal vez es la zona que mejor domino, porque nosotros en los años 2005 a 2010, con muchos trabajos previos, hemos identificado con mucho detalle las microzonas sísmicas en Caracas, quiere decir en qué partes de la ciudad podemos observar lo que nosotros llamamos efectos de sitio. Efectos de sitio es cuando una onda sísmica que llega a la roca puede amplificarse por las condiciones de superficie. En ese caso, en Caracas tenemos dos cuencas profundas de sedimentos, una en la zona de los Palos Grandes, los dos caminos, una segunda zona cercano a San Bernardino. Y en esas cuencas ya se experimentó en el año 1967, durante el sismo de este año, de que hubo efectos de sitio importantes que tumbaron 4 edificios en los Palos Grandes y que llamaron la atención internacional sobre esos efectos de sitio de cuenca. Nosotros estudiamos esa cuenca, elaboramos resultados que hemos introducido en ordenanzas municipales en 3 de los 5 municipios del área metropolitana de Caracas. Lamentablemente no hemos logrado hacer esa ordenanza en el municipio de Chacao por razones que yo desconozco. No ha habido una receptividad positiva de esa ordenanza que está elaborada para el municipio Chacao, donde se indica primero que las edificaciones viejas previas al terremoto del 67 son las más vulnerables dentro de la cuenca porque coinciden los periodos de vibración del suelo por ese espesor grande con los periodos de edificaciones de 15 pisos que tumbaron en aquel entonces 4 edificios, dañaron 200 edificios y parece que esto es el caso también de 1 o 2 edificios en ese terremoto, pero admito que no tengo la información estructural detallada todavía. Entonces, un poco hay que tomar eso con cautela. En San Bernardino también hubo colapsos de edificios en zonas de cuenca, pero tampoco estoy seguro sobre los detalles de esa configuración, pero ha habido también colapsos en otras zonas como el Paraíso. Entonces, en Caracas hay una clara incidencia de la ubicación y la característica de edificios con los daños, y me hubiera gustado haber aplicado esa ordenanza antes y que esos edificios se hubiera podido reforzar si se siguiera las indicaciones de la ordenanza. En La Guaira más complejo, no hemos logrado una microzonificación completa. Tenemos alguna idea que obtuvimos después de los deslaves del 99. Sabemos que hay una cuenca muy importante en Caraballera, hay algunos daños en Caraballera, pero no puedo todavía confirmar que esos son por efectos de cuenca o no, pero es muy probable si edificios altos en Caraballera colapsaron, que haya sido por efectos de sitio de la cuenca de Caraballera. Después tenemos una gran cantidad de daños en edificaciones, por ejemplo, en Catialamá, que yo en ese momento no visualizo una cuenca, pero lo que pasa es que hemos planteado desde hace 8 años un proyecto de microzonificación de La Guaira o de Vargas y no hemos tenido el financiamiento, entonces hemos estado bastante limitados con nuestras investigaciones y admito que desconozco un poco cuál es la situación en cuanto a características del suelo en Catialamá. Yo espero que esta tragedia nos permita desarrollar ese estudio de microzonificación sísmica que servirá como guía para la reconstrucción de La Guaira. Bueno, entonces, yo creo que en ese momento la absoluta prioridad es tratar de rescatar con vida la mayor cantidad de personas que se encuentran debajo de los escombros de esos edificios. Después viene un periodo importante de recuperación, de remoción de escombros, también una recuperación mental porque es un impacto muy severo para las personas que viven ahí abajo.
pero en algún momento vamos a tener que pensar en la reconstrucción de la zona y me encantaría que yo pudiera guiar esa reconstrucción con un estudio de microzonificación sísmica que nos permitiría dar indicaciones cuáles serían los tipos de edificaciones más seguras sobre qué tipo de suelo. Pero aun si no tuviéramos esa microzonificación sísmica, nosotros tenemos una norma de construcciones sismoresistentes bastante buena. Si una construcción sigue en pie las indicaciones de la norma, yo no tengo duda que esa construcción no va a colapsar. Entonces, con toda seguridad, muchas de las edificaciones, y yo creo que son casi 400, que colapsaron, no, por diversas razones, no cumplieron las especificaciones de la norma porque hayan sido construidos con normas más antiguas, como por ejemplo la norma del 55, o simplemente porque no hayan aplicado con rigurosidad la normativa que puede ser en ciertos casos de construcciones masivas que se hayan construido dentro de ciertos planes, pueden ser gubernamentales. Entonces, eso que nos hace entender que en todo caso tenemos que aplicar a cabalidad la normativa de construcción sísmica. Seguramente en la próxima norma el valor de movimiento que vamos a tomar en cuenta para las construcciones en La Guaira va a subir. Todavía no tenemos con exactitud determinado cuál ha sido la fuerza, cuál ha sido la aceleración en La Guaira, pero yo estoy muy seguro que eso ha sido superior a los 0,3G, incluso que la actual norma propone. Entonces, pero eso ya son consideraciones para la reconstrucción, para realmente volver a la nueva La Guaira en una zona mucho más segura frente a los terremotos. Bueno, yo creo que sí los recursos existen, es cuestión de realmente eh, identificar las necesidades importantes para el país. En primera instancia sería la recuperación de la red sismológica nacional. Nosotros, en aquel entonces yo estaba en Funvisis, instalamos una red sismológica posterior al sismo de Cariaco, de 1999. En los años 2000 nos dieron los recursos para una red sismológica moderna, que fue una de las mejores en Sudamérica en su momento. Esa lamentablemente con el transcurso de los años ha sido deteriorándose de las 35 estaciones. Llegamos en algún momento a 5 estaciones. Yo creo que gracias a Dios en los últimos meses se recuperaron varias estaciones. Tendremos algo como 10 estaciones funcionando, pero eso es muy, muy, muy deficiente para un país sísmico como Venezuela. No te puedo decir exactamente cuál va a ser el diseño que tendremos que proponer, pero hay que ponerse al día y proponer realmente una red sismológica moderna. Yo propondría una red multicomponente combinando sismómetros con acelerógrafos, tal vez también con GPS. Eh, pero hay que hacer un estudio y ver cuál es la configuración más conveniente. Eso es el primer paso, recuperar la red sismológica nacional. Podríamos también instrumentar una red sismológica local. Eso estaba previsto en comienzos de los años 2000, pero por problemas técnicos realmente nunca logramos instalar esa red sísmica local con más densidad de estaciones, tal vez otro tipo de instrumentación no tan sofisticada y no tan costosa, pero nunca se materializó realmente. Y tercero, yo creo que es importante instalar una red de acelerógrafos, red de movimientos fuertes que nos va a decir realmente cómo ha sido el movimiento en el suelo superficial y empezaría de todos modos, incluso si tenemos el estudio de microzonificación, yo instalaría entre 5 y 10 acelerógrafos en el estado La Guaira de manera de poder controlar cuáles son los movimientos que pueden afectar las edificaciones. Y bueno, también la experiencia nos muestra que estas redes requieren un mantenimiento en el tiempo, porque
en el 2000 tuvimos también 100 acelerógrafos y de los 100 acelerógrafos en su momento llegamos a cero. Yo creo que ahorita estamos apenas, teníamos para el momento del sismo unos 8 o 10 equipos funcionando. Entonces, eso es muy deficiente. Indudablemente vamos a necesitar para todo el país un número importante de acelerógrafos que nos dan cuenta de lo que realmente pasó y necesitamos esa información para entender qué pasó, qué nos tumbó esa gran cantidad de edificios en La Guaira.